Nunca quise ser abogado para defender criminales. Lo juro. Mi sueño siempre fue ayudar a la gente a salir de situaciones injustas, ser esa voz que defiende cuando todos los demás ya te dieron por culpable. Pero jamás imaginé que un día tendría que sentarme frente a un juez, defendiendo a mi propia familia, y lo peor es que lo hice por amor. Por culpa. Por esa maldita mezcla de ambas cosas que te nubla el juicio. Nací en un barrio humilde, donde los domingos olían a caldo de pollo y la gente dejaba la puerta abierta con confianza. Mis padres eran comerciantes ambulantes, de los que venden afuera del mercado desde las 5 de la mañana. Mi madre vendía ropa interior barata y mi padre relojes de imitación. Y aunque no teníamos mucho, nunca me faltó comida ni amor. Me enseñaron que la familia es primero. Que uno no le da la espalda a los suyos. Que si te va bien, extiendes la mano, aunque estés sangrando. Y eso lo llevé tatuado en la piel. Fui el primero en ir a la universidad. Me quemé las pestañas estudiando mientras trabajaba como repartidor de comida por las noches. Recuerdo perfecto las madrugadas, con los códigos legales abiertos en una mano y el casco de la moto en la otra. Me gradué con honores. Me convertí en abogado penalista a los 25. Y a los 30 ya tenía mi propio despacho, una agenda llena y un departamento en la Roma que me costó cada minuto de sacrificio. Mi familia estaba orgullosa, o eso pensaba yo. Me aplaudían cada vez que salía en una nota del periódico. Me llamaban nuestro licenciado. Mi mamá lloró cuando vio colgado mi título. Y claro, yo quería devolver todo lo que me habían dado. Les pagué la hipoteca de la casa. Compré un carro para mi papá, aunque ya casi no manejaba. Cubrí la operación de la columna de mi tía Chela. Les pagaba las vacaciones cada año. Hasta cuando mi primo Eduardo se metió en un lío de apuestas y debía 80,000 pesos, fui yo el que pagó. Tú puedes, mijito. Tú ya ganas bien, que son 80,000 para ti, me dijo mi madre con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Y yo, claro que lo hice. Porque me enseñaron que eso era amar. Pero las peticiones empezaron a llegar como olas. Primero eran cosas pequeñas, una laptop para mi sobrina, una pantalla para mi tío. Luego, más grandes, porque no pagas la universidad de tu primo, tú no tienes hijos, puedes ayudar. Una vez les dije que no. Solo una. Había tenido un mes malo, perdí un caso importante y estaba enfrentando una auditoría. Les dije que no podía ayudar a mi primo Kevin a abrir un negocio de tatuajes. La reacción fue inmediata. Mi madre no me habló por 3 semanas. Mi hermana me mandó un mensaje larguísimo diciéndome que me creía mucho, que me estaba olvidando de dónde venía. Me sentí un traidor. ¿Cómo le explicas a tu familia que no puedes cargar con todos? ¿Cómo les dices que aunque tengas dinero, también tienes límites? Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si era un egoísta? ¿Y si el éxito me estaba volviendo frío? Me odiaba por pensar así. Entonces llegó la bomba. Una noche, ya tarde, recibí una llamada de mi hermana. Su voz estaba temblorosa, como si no supiera por dónde empezar. Es mamá. La detuvieron, está en el MP. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Fue por la tarjeta, por la del banco. No entendía nada. Me puse la chaqueta encima del pijama y manejé a toda velocidad. Cuando llegué al Ministerio Público, vi a mi madre sentada en una banca, con los ojos rojos y las manos temblorosas. No era la mujer fuerte que me crió. Se veía rota. Me senté frente a ella. ¿Qué pasó, mamá? Ay, hijo, no sé, firmé unos papeles. Tu tía me dijo que no pasaba nada. El oficial me explicó que estaban investigando una red de fraude con tarjetas clonadas y cuentas falsas a nombre de adultos mayores. El nombre de mi madre estaba vinculado a una de esas cuentas. Dije que era un error. Que debía haber una confusión. Que mi madre apenas sabía usar el cajero automático. Llamé a uno de mis socios. Nos pusimos a revisar todo. Y entonces empezamos a tirar del hilo. Una cuenta. Luego otra. Nombres de familiares. De amigos. Documentos con firmas extrañas. Y ahí, como un golpe en el estómago, una cuenta a nombre de mi padre. Otra a nombre de mi hermana. No podía creerlo. ¿Qué está pasando aquí? Le grité a mi hermana cuando la confronté. Ella solo bajó la cabeza. No sabíamos que era tan grave. Grave, esto es cárcel, esto es lavado de dinero, fraude bancario. Me encerré en mi departamento esa noche. No pude dormir. Lloré. Grité. Me serví un whisky que no terminé. Mi familia, la misma que me enseñó a ser correcto, a luchar, a no rendirme, estaba implicada en un delito federal. Y ahí vino la peor pregunta que me he hecho en mi vida. ¿Los defiendo o los dejo hundirse? ¿Cómo puede un hijo mirar a su madre a los ojos y decirle que no la va a defender? Pero ¿cómo puede un abogado ético defender algo así? Me sentí atrapado. Como si me hubieran arrojado a un pozo sin fondo. Entonces llegó el mensaje. Un correo. Sin firma. Sin texto. Solo un archivo adjunto. Lo abrí. Un screenshot de un grupo de WhatsApp llamado Plan Familiar $$. Y ahí estaban todos. Mi madre, mi hermana, mi primo Eduardo, mi tía Chela, planeando, organizando, hablando de cómo sacar más dinero de mí sin que me diera cuenta. Leí y releí ese chat.
Sentía como la sangre me abandonaba el cuerpo con cada línea. Dile que tu hija quiere estudiar en el extranjero, eso no lo puede negar. Oye, ¿y si le dices que mamá necesita una operación urgente? Tú llora, él no sabe decir que no si lloras. Tiene que sentir culpa, eso es lo que funciona. Así hablaban de mí. Como si yo fuera un cajero automático con patas. Un blanco fácil. El idiota con corazón blando. En ese momento no sabía si gritar o vomitar. Me temblaban las manos. Me senté en el suelo, frente a mi escritorio, con el monitor aún encendido, y simplemente me puse a llorar. No era por el dinero. No era por los engaños. Era por lo que había detrás, la manipulación, el desprecio silencioso, el abuso emocional camuflado de cariño. Todo eso me estaba devorando desde adentro. Dormí 1 hora esa noche. Me levanté como un autómata. Me puse el traje, tomé el expediente del caso y fui al juzgado. En la sala de espera estaban ellos, mi hermana, mi madre, mi padre, incluso el primo Eduardo, todos con cara de tragedia. Pero ya no podía verlos igual. Yo sabía que podía sacarlos del lío legal. Era bueno en lo que hacía. Lo había hecho por extraños. ¿Cómo no hacerlo por mi sangre? Pero ya no era una cuestión de técnica legal. Era una cuestión de dignidad. De ética. De valor propio. Me acerqué a ellos. Nadie decía nada. Solo me miraban con esa mirada de víctima que también sabían poner. ¿Quién va a decirme la verdad? Pregunté con la voz firme, pero rota por dentro. Silencio. Mi madre bajó la mirada. Mi hermana se cruzó de brazos. Mi padre fingía mirar su celular, aunque no sabía usarlo bien. De verdad todo era planeado, así me ven, como un banco con patas. Mi madre finalmente habló. Hijo, no es como crees. Nosotros, solo queríamos salir adelante, y creyeron que era justo hacerlo a mis costillas, meterse en fraude bancario, falsificar firmas, arriesgarse a la cárcel. Tú nunca nos escuchas. Tú ya estás allá arriba. Ya no entiendes lo que es vivir al día. Esa frase me hizo trizas. Yo viví al día más tiempo que cualquiera de ellos. Yo sé lo que es no tener que cenar. Lo que es estudiar con hambre. Lo que es decirle que no a una fiesta porque no tienes para el camión. Pero yo elegí salir. Y ellos eligieron otra cosa. No puedo defenderlos si me siguen mintiendo. No puedo ayudarlos si no me dicen toda la verdad. Y entonces, poco a poco, empezaron a hablar. Como si abrir esa compuerta hubiera roto la presa. Mi primo Eduardo fue el primero. Contó que un amigo suyo le ofreció un negocio con tarjetas clonadas que necesitaban prestanombres. Que empezó con gente ajena, pero luego pensó que con familia era más fácil. Mi hermana admitió haber firmado documentos sin leer, solo porque Eduardo dijo que todo estaba bien. Mi padre simplemente no entendía que había firmado. Y mi madre confesó entre lágrimas que sabía que algo no estaba bien, pero pensó que si no preguntaba, no era su culpa. Esa fue la frase exacta. Si no preguntas, no sabes. Y si no sabes, no tienes la culpa. Yo sí sabía. Y por eso sí tenía la culpa. Culpa por haberlos protegido tanto que los hice sentir intocables. Culpa por no haber puesto límites. Culpa por pensar que el amor era dar, incluso cuando te estaban vaciando. Les dije que iba a tomar el caso. Pero que no iba a mentir. Iba a hacer lo posible para reducir daños, para negociar, para salvar lo que se pudiera, pero no iba a inventar inocencia donde no la había. Y así empezó uno de los procesos legales más difíciles de mi carrera. No por la ley, sino por lo emocional. Tuve que revisar los movimientos bancarios de mi madre como si fuera cualquier cliente. Tuve que escuchar en la audiencia cómo describían a mi familia como parte de una red de fraude. Y lo peor, tuve que mentirle a mis colegas. ¿No es esa tu mamá? No, es una señora con el mismo apellido. Mentía porque me daba vergüenza. Porque por más profesional que fuera, no podía evitar el nudo en el estómago al saber que todo el mundo los veía como delincuentes. Logré que mi madre y mi padre quedaran como testigos no esenciales. Logré que Eduardo se declarara culpable a cambio de una sentencia reducida. Logré que mi hermana fuera procesada por omisión y no por complicidad. Legalmente, logré salvarlos de la cárcel, pero algo se rompió entre nosotros. Algo que nunca volvió. Después del juicio, hubo una comida. Una de esas donde todos sonríen y hacen como si nada hubiera pasado. ¿Viste, hijo? Eres un gran abogado. No respondí. Solo comí en silencio. Esa noche no volví con ellos. No volví a la casa de mi infancia. Me fui a mi departamento. Me quité el saco. Me serví un whisky. Y me senté en el sillón a mirar por la ventana. Y ahí, por fin, entendí algo. No era yo el que había cambiado. Eran ellos. Y lo peor es que me hicieron sentir culpable por crecer. Pasaron semanas después del juicio. Semanas silenciosas. Mi madre me escribía mensajes todos los días. Algunos llenos de culpa. Perdóname, hijo, no quería hacerte daño. Otros, como si no hubiera pasado nada. ¿Ya comiste? Te hice tu arroz favorito. No respondí. No porque no la quisiera, sino porque no sabía cómo responderle a alguien que te rompió el corazón con una sonrisa. Mi padre no dijo nada. Él era de los que se quedaban en segundo plano. Pero sentí su ausencia más que la de nadie. Y eso dolía, porque de niño lo admiraba como si fuera un gigante invencible. Mi hermana, ella fue la única que me mandó un audio. Lloraba. Me decía que había arruinado todo,
que solo quería sentirse útil, que no quería seguir siendo la parásita mantenida como decían algunos en la familia. No supe si creerle. No supe si era otra jugada emocional. En ese punto, ya no confiaba en nadie, me sumergí en el trabajo. Empecé a tomar más casos, a hacer horas extra, a llenar mi agenda. Cualquier cosa para no pensar. Pero el silencio pesaba. Más que el cansancio. Más que el estrés. Fue en una audiencia cualquiera, defendiendo a un joven acusado de robo simple, cuando me quebré. No frente a todos, claro. Pero al salir del juzgado, me encerré en el baño y lloré como un niño. Estaba solo. Solo de verdad. Mi mejor amigo, Esteban, fue quien me sacó de ese hoyo. Me llevó a cenar una noche sin avisar. Me obligó a hablar. Y cuando le conté todo, no me juzgó. Solo me escuchó. Tienes que poner límites, güey. Hasta con tu sangre. ¿Y si me odian? Que te odien. Pero al menos no te usan. Esa frase se me quedó grabada. Como una advertencia. Como una salida. Esa misma semana, llamé a mi madre. Le pedí que viniera al despacho. Que necesitábamos hablar, no como madre e hijo, sino como adultos. Llegó puntual. Con su blusa de flores y su bolso que siempre olía a Vex Vaporub. Se sentó frente a mí con ojos húmedos. Hijo, mamá, necesito que me escuches. No hables. Solo escucha. Tomé aire. Y le solté todo. Le hablé de mi infancia, de cómo la admiraba. De cómo sus sacrificios me impulsaron. Pero también le dije cómo me dolió ver que todo ese amor que sentía parecía ser condicionado. Le conté que no era justo que cargaran sus decisiones sobre mis hombros. Que no podía seguir sosteniendo a todos como si yo no tuviera una vida. Le hablé de la traición que sentí al ver ese chat. De la vergüenza. De la culpa inducida. Mamá, no se trata del dinero. Se trata del respeto. De la verdad. De confiar. Y tú, ustedes, me usaron. Ella lloró. Me pidió perdón. Me dijo que no sabía que me dolía tanto. Pensé que si lo tenías todo, no te importaba compartirlo. Claro que me importa compartir. Pero no cuando se convierte en una deuda emocional. No cuando se vuelve una obligación disfrazada de amor. Se fue en silencio. Y por primera vez en mi vida, no la abracé al despedirla. Esa noche, mi hermana también me llamó. Me dijo que estaba buscando trabajo, que quería rehacer su vida. Me ofreció ayudar en mi despacho, aunque fuera como secretaria. Le dije que no. No por odio, sino porque necesitaba sanarme. Quería perdonar, sí. Pero también quería espacio. Y a veces, la única forma de perdonar es desde lejos. Pasaron meses. Las cosas se calmaron. La familia empezó a hablar menos de mí. Me dejaron de pedir favores. Algunos me tacharon de ingrato. Otros de arrogante, pero yo, por primera vez en mucho tiempo, respiraba, hasta que un día llegó una llamada inesperada. Licenciado, tiene una visita. No está agendada, pero dice que es urgente. ¿Quién es? Dice que se llama Gabriela, su prima. Mi estómago se hizo nudo. Gabriela era hija de mi tía Chela. Una de las que también estaba en ese infame grupo de WhatsApp. No la veía desde el juicio. Entró a la oficina con una carpeta en la mano. Traía el cabello recogido y una cara de angustia que no podía ocultar. Necesito tu ayuda. Pero esta vez, no es para mí. Desconfié. Obvio que sí. Pero la dejé hablar. Mi mamá está en problemas. Algo con un terreno, con unos papeles falsificados, y hay amenazas. Hay gente peligrosa involucrada. No sé a quién acudir. Quise decir que no. Quise decirle que lo resolviera sola. Pero cuando mencionó amenazas y gente peligrosa, supe que podía escalar. Que podía ser grave. Y algo dentro de mí me impidió darle la espalda, porque sí. Me habían fallado. Pero no quería cargar con la culpa de no ayudar si algo les pasaba. Pedí los documentos. Empecé a leer. Y lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginé. Falsificación de firmas de propietarios muertos. Venta de terrenos ejidales con documentos apócrifos. Lavado de dinero a través de inmobiliarias fantasma. Y mi tía Chela, en el centro de todo, no solo sabía. Lo había operado. Y lo peor, había puesto uno de los terrenos a nombre de mi madre. Mi madre, que juró que ya no haría nada sin consultarme. Todo se derrumbó de nuevo. Era un patrón. Un ciclo. Y yo, como abogado, ya no solo era testigo. Era cómplice si no hacía algo. Tenía dos opciones. Proteger a mi madre otra vez. Callar, encubrir, salvarla. O denunciarla. Romper el lazo. Ser el abogado, y no el hijo. Esa noche no dormí. Revisé cada documento. Pensé en todo. En lo que me habían hecho. En lo que yo me permitía hacer. Y entonces lo decidí. Tomé mi decisión a las 3:47 de la madrugada. Recuerdo la hora exacta porque el silencio de mi departamento solo era roto por el segundero del reloj de la cocina. Esa noche no hubo whisky. No hubo lágrimas. Solo un vacío helado en el pecho. Me senté frente al escritorio, encendí la lámpara y redacté el escrito. No como hijo. No como primo. No como el que siempre ayuda. Sino como abogado. Mi madre estaba involucrada, aunque jurara no saberlo. Su firma estaba en un documento clave.
Uno que usaron para despojar a una anciana de su terreno en Iztapalapa. El terreno fue vendido a una constructora fantasma por más del triple de su valor y luego triangulado a una cuenta en Jalisco. Todo era limpio, hasta que no lo era. Y ahí estaba su nombre, lo que firmó, lo que no entendía, lo que solo hizo porque Chela le dijo que no pasaba nada. No podía ignorarlo. Al día siguiente fui a la fiscalía. Solicité una cita con la unidad de delitos patrimoniales. Presenté la carpeta, declaré como testigo, entregué los documentos y pedí formalmente que se iniciara una investigación. Al salir, vomité en la banqueta. No por miedo, sino por la rabia de tener que hacer justicia contra mi propia sangre. Me llamaron traidor. Mi tía me mandó un audio de 5 minutos gritándome cosas que prefiero no repetir. Hijo de peasterisco tan malagradecido, metes a tu madre a la cárcel y todavía tienes el descaro de decir que la amas. Mi hermana me bloqueó. Mi padre, por fin, rompió su silencio con un mensaje escueto: no eres mi hijo. Dolió. Cada palabra. Cada mirada evitada en la calle. Cada silencio en los cumpleaños. Gabriela fue la única que me dio la razón. Me dijo que ya no soportaba vivir con miedo. Que su madre era una manipuladora. Que toda su vida giró alrededor de cómo sacarle dinero a alguien más. Pero yo estaba destrozado. Porque no importa qué tan correcto sea lo que haces, si al final termina solo. El caso avanzó. La fiscalía citó a declarar a mi madre, a mi tía y a varios cómplices. Se descubrió que había más terrenos, más víctimas, más documentos falsos. Era una red, y la cabeza no era solo Chela, era ella y mi madre juntas. Mi madre mintió en su declaración. Dijo que no recordaba, que solo firmó por ayudar. Pero los audios encontrados en su teléfono la hundieron. Audios donde decía frases como: si nadie investiga, ¿qué puede pasar? Mi hijo es abogado, no va a dejar que me pase nada. Esa frase, mi hijo es abogado, no va a dejar que me pase nada, era como una puñalada, como si todo este tiempo me hubieran visto como su escudo legal. Como su garantía de impunidad. Me citaron como testigo en el juicio. Cuando la vi entrar a la sala, me temblaron las piernas. Tenía el rostro pálido, el cabello recogido como siempre, y los ojos hinchados de llorar. No me miró. No una sola vez, declaré. Con la voz firme. Con el alma rota, dije la verdad. Sin adornos. Sin suavizar. Y luego, me fui. No me quedé a la sentencia. No quería verla esposada. No quería que esa imagen viviera en mi memoria para siempre, pero supe lo que pasó: 3 años de prisión por fraude, con posibilidad de reducción por buena conducta. Mi tía Chela se llevó 5. Gabriela testificó contra ella. El resto de mi familia me borró. Literalmente. Como si hubiera muerto. Mis fotos desaparecieron de sus casas. Me bloquearon de grupos. Me dejaron de invitar a cualquier evento. Un día pasé frente a la casa de mis padres. Vi la cortina moverse. Sé que alguien me miraba. Pero no salieron, y no esperé que lo hicieran. La Navidad fue dura. La primera sin mensajes. Sin posada. Sin madre. Esa noche cené solo. Una sopa instantánea. Sin brindis. Sin regalos. Y sin culpa, porque por primera vez sentía que me había defendido a mí. Había pasado toda mi vida protegiéndolos. Arreglando sus errores. Tapando sus mentiras. Pero nunca me protegí a mí. Me di cuenta de que amor no es permitirlo todo. Que lealtad no es encubrimiento. Que familia no es sinónimo de impunidad. Y aunque doliera, tenía que elegir. Y me elegí a mí. Ha pasado 1 año desde el juicio. 1 año desde que tomé la decisión más dolorosa y más honesta de mi vida. Mi madre salió hace poco. Le redujeron la pena por buena conducta. No me avisaron. No me llamó. Solo lo supe porque un viejo vecino me escribió: vi a tu mamá llegar en taxi. Está más flaquita, pero camina bien. No respondí el mensaje. Solo lo leí y cerré el celular. No sé si esperé que tocara a mi puerta. No sé si deseaba verla, si quería abrazarla, o si prefería seguir en este limbo donde ni la odio ni la perdono del todo. He aprendido algo importante: no todas las historias familiares terminan con reconciliación. A veces, el final es el silencio. Y hay que aceptarlo. No estoy solo. Esteban sigue siendo mi hermano de vida. Gabriela y yo, curiosamente, nos hemos hecho más cercanos. Ella empezó a estudiar contabilidad. Quiere ayudar a víctimas de fraude, dice que es una forma de pagar su parte. Yo sigo siendo abogado. Pero cambié el enfoque. Dejé el despacho grande. Me mudé a uno más pequeño, más íntimo. Ahora trabajo con organizaciones que ayudan a personas mayores a proteger su patrimonio. Me he especializado en detectar fraudes de despojo. Es mi manera de transformar el dolor en algo útil. A veces llegan señoras que me recuerdan a mi madre. Mismo tono de voz, misma sonrisa cálida. Y cuando les ayudo, siento que me curo un poco. La gente cree que la justicia es fría. Que es solo ley y castigo. Pero no. La justicia verdadera también es emocional. Es reconocer tu propio valor. Es poner límites. Es decir no aunque te tiemble el alma. Una vez me invitaron a dar una conferencia. Tema: ética y conflicto de intereses en el ejercicio del derecho penal. Hablé frente a 300 personas. Juristas, jueces, estudiantes. Les conté mi historia.
sin dar nombres, sin entrar en detalles íntimos. Pero les dije esto, y se los quiero repetir aquí, la primera persona a la que un abogado debe defender es a sí mismo. Porque si no tienes tu integridad, no tienes nada. Terminé con lágrimas en los ojos. No por dolor, sino porque ese día me perdoné de verdad. Mi madre y yo, quién sabe. Tal vez algún día crucemos palabras. Tal vez no, pero hoy puedo mirarme al espejo y no bajar la mirada. Y eso es algo que nadie me va a quitar.